Hola a todos, en este video voy a estar explicando cómo ensamblar el sistema de engranajes perteneciente a la pata izquierda, el cual se encarga junto a un motor paso a paso de mover el carro de nuestro regador automático en el eje horizontal. Primero que nada quiero explicarles cada una de las partes que vamos a estar utilizando en este video. Tenemos en primer lugar un engranaje grande que está impreso en 3D. Tenemos un engranaje chico, también impreso en 3D. Tenemos el soporte que será el encargado de sostener el eje y el motor paso a paso. Por otro lado tenemos los dos portarrodamientos, ya con los rodamientos embutidos. Hemos visto en otros videos cómo embutir cada uno de ellos, es muy sencillo. Tenemos el motor paso a paso, 8 tornillos M3x10. Tenemos una rueda o polea dentada con 2 prisioneros. Tenemos 2 trabaejes que ya lo hemos utilizado en otros videos. El eje y 2 llave Allen que voy a utilizar como herramientas en este video. En primer lugar, lo que voy a hacer es colocar en nuestra base los portarrodamientos. Ya hemos hecho un procedimiento similar para formar la otra pata. Lo primero que voy a hacer es embutir las tuercas, que en este caso yo ya las tengo embutidas, y con 4 tornillos M3x10 desde la parte inferior de la base voy a sujetar ambos portarrodamientos ya con sus rodamientos colocados. Voy a utilizar una llave Allen para ayudarme. Recuerden que es muy importante que las piezas queden bien sujetas entre sí, evitando cualquier tipo de movimiento, pero también hay que tener mucho cuidado porque estamos trabajando con piezas plásticas y un exceso en la fuerza puede dañar la pieza y puede llegar a ser necesario volver a imprimir. Como he mencionado en otros videos, cuando utilizamos este sistema de tuercas embutidas, también hay que tener mucho cuidado que al colocar el tornillo, estas no se salgan, porque suele ocurrir. Bien, ya tenemos colocados en nuestra base los 2 portarrodamientos. Voy a seguir con el siguiente paso, que va a ser colocar el motor paso a paso en esta base. El motor va a ir colocado de esta manera y con 4 tornillos Allen también M3x10 lo voy a fijar a la base, como se puede observar. El motor debe estar bien fijado a la base y también teniendo cuidado de no dañar la pieza impresa en 3D o inclusive el motor. Bien, ya tenemos una parte de nuestra pieza ensamblada con los 2 portarrodamientos y el motor paso a paso. Esto lo voy a dejar aquí a un costado, lo vamos a utilizar luego y también voy a correr algunas de estas piezas del lugar. Y me voy a quedar con la rueda
engranaje mejor dicho, y el eje de la pieza, el cual vamos a embutir dentro de esto. Antes de eso, les debo mencionar que, bueno, en nuestro caso ya lo tenemos hecho, pero nuestra pieza viene con una ranura en la cual hay que colocar una tuerca M3 para luego poder sujetar el tornillo que va a ser de prisionero del eje. Es un poco complicado, pero no imposible. La tuerca M3x10 se pone por ahí, obviamente con el tornillo fuera, se lo hace coincidir y se coloca el tornillo M3x10. Para poder embutir el eje, ya que cuesta un poco, me voy a ayudar con, en mi caso, un martillo de goma, pero pueden utilizar un martillo convencional. Lo voy a colocar de tal forma que el eje quede sobre la superficie del engranaje y fácilmente con un par de golpes vamos viendo. Ahí vemos que quedó el eje sobre la superficie del engranaje. Posteriormente, con la ayuda de una llave Allen, lo vamos a ajustar para que quede bien aprisionado. Y ya tenemos nuestro eje con el engranaje. Ahora sí, vamos a volver a la pieza que habíamos hecho anteriormente. Y con la rueda o polea roscada y las trabas para ejes, vamos a terminar de ensamblar este conjunto y últimamente colocando el engranaje chico. Lo primero que vamos a hacer es, con el eje y el engranaje de la pieza, insertarlo en uno de los rodamientos. Disculpen, antes no debemos olvidar que tenemos que colocar un trabaejes. Posteriormente sí, colocarlo en uno de los rodamientos. En el medio de los dos rodamientos vamos a tener la rueda dentada o polea dentada que vamos a colocar en el medio. Vamos a terminar de pasar el eje. Muchas veces es un poco difícil, pero se puede hacer. Y finalmente vamos a poner otro trabaeje que tienen un tornillo M3x10 cada uno. Y lo que hacemos es sujetarlo de tal forma que le reduzcamos al eje el mayor movimiento posible. Pero es importante, como hemos mencionado en otros videos, que estos trabaejes no peguen contra la pieza, generando así una mayor fricción y reduciendo la capacidad de giro del mismo. Entonces los colocamos lo más cerca que podemos, pero no pegados. Finalmente, una ayuda de una llave Allen vamos a ajustar los prisioneros de la rueda dentada y por último colocamos en el eje del motor el engranaje chico y con el mismo procedimiento, con la misma tuerca que tenía el engranaje grande, lo aprisionamos para que quede en su lugar. Estas distancias de los engranajes con el resto de la pieza, en el ensamble final iremos regulándolas de forma que queden lo más correcto posible, pero la pieza terminada les tiene que quedar así.